Hola, buenas noches República Dominicana. Inmenso placer estar con todos ustedes en una nueva entrega de su espacio Consensuando, que llega cada sábado a través de Cinevisión, Canal 19 para todo el país y por supuesto a nivel internacional por nuestras plataformas en redes sociales. Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión, estamos complacidos de compartir una nueva entrega del espacio. Tabaré, bienvenido. Muchas gracias, Medrano. Como siempre, un verdadero honor tener esta distinción de esta oportunidad de proyectarnos a través de este programa Consensuando, plataforma comunicacional donde se discuten temas interesantes de trascendencia nacional, de trascendencia internacional, para someterlo al escrutinio y a la consideración de todos ustedes en este proceso dialógico que es la comunicación. Nosotros queremos aprovechar, Medrano, para hacer un comentario a propósito de una tragedia que ha ocurrido en nuestro país con el exdirector de la DNCD, el militar retirado, me parece que general retirado, Alburquerque, que de una situación aparentemente sin antecedentes, estaba departiendo, compartiendo y luego de transcurrir la noche va a comprar unos comestibles, se encuentra con una persona, apellido Guzmán, que era un comunicador y también animador del Escogido, y acontece esta situación lamentable en la cual fallece el señor apellido Guzmán y el militar retirado y exdirector de la DNCD, Alburquerque, está actualmente sometido a la acción de la justicia. Por este hecho, efectuó 2 disparos que le causaron la muerte al señor Guzmán. Nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para hacerle una exhortación a todos los televidentes e internautas que siguen este programa Consensuando, en el sentido de que tenemos la violencia como a flor de piel, con una agilidad tremenda. 2 personas que ni siquiera tuvieron un impasse por un asunto pasional, no tuvieron un impasse por un negocio, que de ninguna manera puede justificar que se le quite la vida a otra persona, pero por lo menos uno pudiera calificarlo como antecedentes provocatorios de una tragedia de esta magnitud. 2 personas que se juntaron en un simple hot dog, cada uno a comer un hot dog, y supuestamente a uno le cayó un cachú o algo así, y esto provocó una risa, una discusión, un pleito, y llega esta tragedia. Pero al mismo tiempo hemos visto cómo ocurre esto también con un simple roce de 2 vehículos en accidentes mínimos de tránsito donde no se ha perdido nada. Discusiones por un parqueo. Señores, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Yo creo que esto debe ser objeto de estudio para los profesionales de la conducta, los psicólogos, los psiquiatras, pero también de los sociólogos. ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? Que tenemos esa línea de tolerancia tan precaria, que ante cualquier sí, cualquier no, de inmediato queremos manejar el asunto con una violencia extrema, yéndonos a lo físico. Y algo cuando ocurre a lo físico, ya a la distancia de cualquier persona que esté armada, porque aquí en el país todo el mundo anda armado. El que no está con una arma de fuego tiene un cuchillo, tiene un machete o tiene un bate. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Yo creo que, Medrano, que tenemos como sociedad que reflexionar, porque no es posible que anden ocurriendo esta cantidad impresionante de muertes por asuntos también de violencia doméstica. También hemos visto algunas tragedias que se reiteran con parejas, que son cosas que a veces tú no entiendes. ¿Cómo es posible que a una persona que hasta poco tiempo tú decías que la querías, que tú decías que la amaban, 2 personas que se aman
puedan no solamente desearle, sino propinarle la muerte. Todo eso yo creo que amerita de una reflexión muy profunda de cada uno de nosotros, y yo le exhorto al pueblo dominicano, el que tenga cualquier problema, a todos los dominicanos, que vaya al psicólogo, que vaya al psiquiatra, y si cada uno de nosotros tenemos familiares también que lo vemos que se encierran en un cuarto, que no son sociables, que reaccionan de manera violenta, lo que no se le pone coto al principio, cuando empiezan las primeras manifestaciones de violencia, desencadenan en hechos que son tragedias. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. De la manera que sea, yendo a la iglesia, yo creo que siempre es bueno buscar de Dios, es una fuente de paz, es una fuente de tranquilidad, es una fuente también de nosotros darnos cierta conformidad con las cosas que pasan en la vida. Pero también buscar ayuda psicológica y ayuda psiquiátrica para nosotros poder evitar en nuestro pueblo, en nuestro barrio y hasta en nuestras propias familias tragedias que yo creo que en su mayoría lo más importante es que pudiesen ser evitadas. Completamente de acuerdo con el planteamiento que hace Tabaré. Ciertamente ese estado de sensación de inseguridad que estamos sintiendo todos los dominicanos, más que un llamado a la reflexión de cada uno de los ciudadanos, que es un punto importante, también debe ser un signo de alerta a las autoridades llamadas a tomar decisiones para tratar de enfrentar y erradicar esos males. En el Congreso Nacional desde hace un buen tiempo se está discutiendo la posibilidad de modificar el Código Penal Dominicano, el cual establece nuevas sanciones y nuevas tipificaciones penales para delitos que cometen personas, y muchos de esos delitos están asociados a los temas de la criminalidad y la inseguridad. Y por diferencias con otros sectores que tienen su agenda específica, se ha retrasado poder votar esta iniciativa de ley que de alguna manera viene a robustecer las sanciones penales para ese tipo de acontecimientos. Ciertamente el país ha vivido prácticamente 2 semanas en las que las manifestaciones de violencia y de criminalidad pues han llamado bastante la atención. Además de ese acontecimiento al que hacías referencia, que relaciona a un ex militar, también destacar, Tabaré, la tragedia ocurrida en esta semana que recién concluye en el municipio de Los Alcarrizos, donde un miembro de DGCET pues terminó con la vida de su expareja, con la suegra de él mismo, con una hermana de su expareja, mató a otro señor e hirió a un niño. O sea, cómo el nivel de desenfreno hacia eliminar una persona se manifiesta con tanta crueldad. Un joven en Moca, en el municipio de Moca, también termina la vida con su novia y da un testimonio tan desgarrador y tan frío que uno dice, bueno, ¿qué es lo que realmente nos está pasando? O sea, en sentido general, además de que lo que podamos hacer cada uno de nosotros mismos para evitar conflictos o que los conflictos tengan un desenlace fatal, también tener algún tipo de previsión. Si usted no tiene la necesidad de estar en las calles, si no tiene que estar caminando, si usted tiene un pequeño roce con otra persona en un vehículo o donde sea, pues usted mismo tome las decisiones de tratar de preservar su vida, porque el que tiene problemas de conductas, de consumo de alcohol o probablemente consumo de otras sustancias o tenga problemas psiquiátricos, eso no se le refleja en la cara. Y difícilmente usted está frente a una persona que tiene algún tipo de manifestación de inconducta y probablemente usted cree que está frente a una persona normal. O sea, nosotros también tenemos que tomar la autoprotección, evitar colocarnos en la zona de riesgo, en la zona de peligro. Y el trabajo en la familia para que los conflictos familiares, esa violencia intrafamiliar que se está manifestando, también las familias puedan dar ese mensaje a los niños, a los hermanos, a los adultos, a los jóvenes, que no se debe atentar nunca contra la vida de una persona. Es bastante preocupante lo que está pasando. Hay que sentarse ciertamente a trabajar el tema desde distintos ángulos. Hay que abandonar los intereses particulares, hay que erradicar que el interés político esté de por medio para que de alguna manera podamos nosotros tener una sociedad pacífica en donde todos
podamos caminar por nuestras calles y estar tranquilos en los parques, en los barrios, en los sectores, sin ningún tipo de preocupación. Personas que visitan una plaza, lo que más lejos pueden pensar es que saliendo de esa plaza o dentro de esa plaza puede haber una manifestación de violencia y posteriormente terminar con su vida. Vimos un caso aquí con un joven que fue también muy sonoro, tuvo una situación de dificultad dentro de una plaza, se le entregan a las autoridades policiales y en el destacamento policial no le resguardan, no le garantizan la vida y ahí también pierde la vida. O sea que el tema es bastante preocupante y nos obliga a sentarnos ciertamente a buscarle algún tipo de salida y enfrentar este lamentable flagelo. No, definitivamente amerita, igual que los problemas estructurales, de un enfoque multidisciplinario. Tú ponías de relieve el Código Penal, que son de las piezas legislativas que andan pasillando el Congreso por más de 3 lustros, pero ya el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Alfredo Pacheco, decía que entendía que el valladar neurálgico que se había constituido en el obstáculo, que es lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, el enfoque de el ser más abierto, tener mayor apertura a la interrupción de los embarazos, o un enfoque más restrictivo en cuanto a la interrupción del embarazo, al aborto, que como la gente lo conoce. Él dice que ya se han reunido las mayorías necesarias para que se pueda votar esa pieza legislativa, pero al mismo tiempo, como decíamos hace unos minutos, debe dársele atención especial a lo que tiene que ver con la salud mental del pueblo dominicano en sentido general. Estamos muy prestos a responder de manera violenta cualquier impasse que ocurra, cualquier diferencia, a veces hasta criteriales, que no se está discutiendo de finca, no se está discutiendo de un asunto pasional, cualquier tontería. Estamos respondiendo con una violencia extrema que solamente puede reservarse para cuando usted tiene que ejercer lo que se llama la legítima defensa. Sí, la violencia extrema solamente debe reservarse, como lo establece el artículo 328 y 329 del Código Penal, utilizarse solamente cuando tu vida está en peligro. Y eso normalmente, si hay un delincuente que te va a estar atentando contra tu vida o en una situación de un carácter, ¿verdad?, con aspectos muy excepcionales, muy excepcionales. Una discusión de las Águilas y del Licey o de cualquier otra tontería de esa nunca puede desencadenar, por más pasión que nos levante. Usted es fanático de los Medias Rojas y el otro de los Yankees, ¿cuál equipo es mejor? Eso es una discusión apasionada, divertida, pero nunca puede desembocar en un hecho de violencia. Al mismo tiempo, aprovechar este tiempo cortito, cambiando el tema, pero también un tema un poquito desagradable, es la situación que se ha estado viviendo con el gran pelotero dominicano Fernando Tatis, que se le detectó el consumo de una sustancia prohibida. Los dominicanos, por nuestro temperamento, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, somos defensores de lo nuestro y de los nuestros. Pero al mismo tiempo, nunca podremos corregir el error si entendemos que el responsable de nuestras acciones son otras personas, como algunos comentaristas y algunas personas dijeron, y a veces hasta familiares de él, diciendo que la Major League es culpable, que no sé cuánta gente más son culpables. Fernando Tatis es un pelotero con una popularidad, con un carisma que solamente se recuerda a Sammy Sosa en aquellos tiempos. La cara de la pelota, la cara del béisbol. Pero creo que él ha sido inteligente en los últimos tiempos, ha indicado que se equivocó, que no puede
ni debe echarle la culpa a nadie más y yo creo que ese es el punto de inicio, el punto de partida para erradicar ese tipo de comportamiento que también nos ha afectado bastante en las estadísticas de las personas que se le han detectado consumo de sustancias prohibidas. Nosotros tenemos lamentablemente un no deseado pero ganado primer lugar, y para poder ir cambiando esa cultura tenemos que esos líderes con fama planetaria tienen que reconocer sus fallas, porque si no reconocen sus fallas, entonces es una invitación para que eso en las escalas menores, que es donde se empieza el entrenamiento del béisbol, siga aconteciendo. Así que sencillamente nosotros felicitamos la actitud de Fernando Tatis, que ha hecho un mea culpa, se ha presentado con los padres de San Diego, con los ejecutivos, con el presidente y con sus compañeros para que esto sirva como un ejemplo de todos los peloteros dominicanos que están allá, como el mismo Soto, Encarnación, el hijo de Vladimir también, que son peloteros que se proyectan para romper todos los parámetros desde el punto de vista salarial y de una calidad tremenda, para que no se incurra en este tipo de comportamiento, para que no ocurra lo que desafortunadamente está ocurriendo con muchos peloterazos dominicanos como Manny Ramírez y como Alex Rodríguez, que han podido acumular un montón de estadísticas, pero que es muy difícil que puedan ingresar a Cooperstown bajo esas condiciones. Bueno, definitivamente este tema es muy apasionante. Tenemos que hacer una pausa y en lo que Tatis está en la olla de presión con agua caliente, nuestro Albert Pujols entonces nos mantiene refrescado, porque estamos a la espera de que llegue a la meta de los 700 y que pueda pasar, y de seguro que Albert Pujols estará dándole a toda su fanaticada ese gran logro. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial en Consensuando. Tenemos en la noche de hoy una entrevista muy interesante. Nos estará acompañando Carlos Segura Foster, ex administrador general del Banco Agrícola de República Dominicana, economista y un importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Con él estaremos conversando sobre diversos temas nacionales, así que no le cambien porque ya volvemos. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuando el país se cerró, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle, porque míreme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta Progresando con Solidaridad del canal Supérate, que de esta tarjeta obtuve mi gas, mi compra y hasta bono luz. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que Luis Abinader hizo, son pocos que lo hacen, porque no es cualquier presidente que entra en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La Cámara de Diputados cumplió con una importante agenda de trabajo que incluyó la realización de sesiones, reuniones y visitas de diferentes personalidades. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto que modifica la Ley 85-99, que otorga pensiones del Estado a toda persona que haya sido exaltada al Salón de la Fama del Deporte Dominicano.
Asimismo, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus, entregó a Alfredo Pacheco más de 20 iniciativas que considera prioritarias para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país. También, el presidente del órgano legislativo recibió el proyecto de ley de reformulación del Presupuesto General del Estado de 2022, que introduce varias modificaciones a la pieza sin incluir nuevos financiamientos, documento depositado por el director de presupuesto, José Rijo Presbol. Además, la Cámara de Diputados continuará con el proceso de aprobación de las iniciativas procedentes del Poder Ejecutivo para el cumplimiento de sus compromisos financieros. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Desde nuestra llegada al Ministerio de Educación, asumimos la firme decisión de garantizar el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana, que establece que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la educación, sin más limitaciones que le imponen sus competencias, sus actitudes y su dedicación. Por eso, quiero reiterar el compromiso de nuestro ministerio con garantizar a los adultos y a las personas jóvenes también, que por diferentes motivos y causas no pudieron completar sus estudios primarios y secundarios, garantizarles una oportunidad para que puedan hacerlo con calidad. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Bueno, ya estamos de vuelta con el espacio Consensuando. Gracias por permanecer con todos nosotros. Como adelantamos antes de la pausa, está con nosotros Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola de República Dominicana. Agradecemos, don Carlos, que haya aceptado la invitación al espacio. Bienvenido, un gusto tenerle. No, el que se siente complacido soy yo por esta invitación y me permite rememorar participaciones anteriores con dos grandes amigos. He participado en programas anteriores con Dina Reynoso y con Gustavo Sánchez y realmente lo recuerdo con mucha satisfacción. Por tanto, aspiramos que yo complacerle a ustedes, Tabaré, en nuestra participación el día de hoy. Cómo no, cómo no. Pues nos gustaría saber, para empezar rápidamente, conocer de usted una valoración sobre las decisiones tomadas por la presente administración de gobierno en el tema agropecuario, cómo usted considera que se está manejando ese importante sector del cual usted es un conocedor de la materia, ¿no? Bueno, nosotros hemos expresado en múltiples ocasiones la gran preocupación que hemos visto de que las actuales autoridades están privilegiando las importaciones de alimentos en desmedro de la producción nacional. Y eso es preocupante porque nosotros contamos con una sólida estructura productiva que tenemos que sacarle provecho, y mucho más en la situación de mucha preocupación que existe en el mundo por factores fuera del control de los hombres, pero que hay que enfrentarlo con inteligencia. Podemos decir que las situaciones de dificultades se inician con la pandemia desde el principio del año 2020 y se agrava cuando a principios de este año se produce la confrontación Rusia-Ucrania. Pero además se le están agregando otros factores muy preocupantes que son productos de la naturaleza, como es el hecho de que se ha conocido esta semana que tanto Europa como Asia está viviendo las sequías más severas de la historia, en el caso de Asia y de Europa en los últimos 500 años. Entonces estamos hablando de que al hablar de Europa y Asia estamos hablando de más del 60% de la población mundial. Y si en ese sector hay problemas con la producción por respecto de la naturaleza, pues entonces la humanidad va a confrontar muchas dificultades
Y los países como el nuestro, que tienen estructuras sólidas para producir los alimentos, pues deben, en vez de ser un factor negativo, esos problemas, aprovecharlo y convertirlo en oportunidad. Porque nosotros tenemos que pensar que un país sólidamente establecido, que vino creciendo, Dominicana es una economía privilegiada, para ser honesto. En los últimos 50 años, desde Balaguer, aquí ha habido mucha estabilidad interrumpida por situaciones muy específicas, pero por corto tiempo. Pero en los 50 años últimos del continente, este es el país de mayor crecimiento. Y eso se acrecentó en los últimos años de los gobiernos del PLD, muy especialmente el de Danilo, que tuvo una fortaleza extraordinaria en el sector de la producción. Para que tengan una idea, la economía agropecuaria, el Producto Interno Bruto agropecuario, en los últimos 8 años gobernados por Danilo, el crecimiento fue 5.2. Y eso pudo enfrentar exitosamente lo que fue el incremento de la alimentación con programas muy especiales, como es el caso de que elevó el programa de alimentación escolar, que antes se llamaba desayuno escolar, se le servía a 500.000 alumnos y ese programa se elevó a 1.500.000 estudiantes. Pero además de agregarle al desayuno, merienda, almuerzo y otra merienda. Y eso se hizo con producción nacional. Y además se logró en esos 8 años que el sector turístico, que recibía en el 12 3,5 millones de turistas, prácticamente se llegó a 7 millones. Por tanto, aquí había una estructura sólida, produciendo para una población grande, que entre otros incluye que nosotros somos abastecedores de los vecinos Haití. Para que ustedes tengan conocimiento, entre el 15 y el 20% de la producción de huevos de este país se consume en Haití. Entonces, nosotros todas esas situaciones las hemos puesto en peligro porque no hemos privilegiado la producción nacional, lo que se han privilegiado las importaciones. Y las importaciones en época de crisis tienen el agravante de que vienen acompañadas de inflación. Y todo el mundo habrá de saber que la inflación es el peor de los impuestos, porque afecta en mayor medida a los pobres que a los que tienen posibilidad de enfrentarlo. Por tanto, a nosotros nos agradaría mucho que lo que se hizo desde el gobierno actual, que hay que reconocerlo, que continuó la ruta del anterior gobierno en la parte monetaria y fiscal, que continuó la misma ruta en lo que se refiere a zona franca, que siguió la misma ruta en el manejo de las actividades económicas centradas en la riqueza, en la industria, pues eso hubiese seguido también en la producción agropecuaria y en los servicios, que son las partes que más quejas generaron en los primeros 2 años de gobierno. Agropecuaria y energía eléctrica, junto con el deterioro del servicio 911, las medicinas, los medicamentos, son las partes de más quejas en la población, precisamente porque las actuales autoridades no continuaron la ruta como lo hicieron en la parte monetaria y fiscal para que este país siguiera el rumbo de crecimiento, desarrollo y de mejoría de las condiciones materiales de existencia de toda la población. Don Carlos, desde el punto de vista del financiamiento, el gobierno exhibe unas estadísticas en cuanto a lo que tiene que ver luego de la llegada del presidente Abinader, el préstamo de miles de millones de pesos a una tasa cero. Ese dinero entonces no llegó al campo para dinamizar lo que sería el sector agropecuario. Bueno, uno de los principales anuncios que hizo el presidente antes de llegar fue la asignación de 5.000 millones de pesos para prestar a tasa cero. Pero ya el Banco Agrícola había logrado un estadio de financiamiento ascendente a 25.000 millones de pesos promedio por año en el gobierno de Danilo Medina. Por tanto, 5.000 vendría siendo como el 20% de lo que se había logrado prestar antes. Prestarlo a tasa cero desde el punto de vista financiero no es una buena decisión, pero de todas maneras es algo que se hizo con buenas intenciones, pero las intenciones no se cumplieron,
porque yo le puedo asegurar, porque tengo conocimiento cabal de lo que se hizo con esos 5.000 millones de pesos iniciales, que entre el 75 y el 80% se le prestaron a instituciones estatales, como es el Ministerio de Agricultura, el IAD, el IDIA, el INEPRE, y a grandes empresarios que no eran merecedores de que se les subsidiara a tasa cero los préstamos. El 5% se dedicó a gastos administrativos y a los pequeños y medianos agricultores apenas llegó entre el 10 y el 15%. Por eso el impacto que tuvo esa cantidad de dinero, inicialmente de 5.000 millones de pesos, no se sintió mucho en los niveles de producción. Obviamente, la recuperación de parte de los recursos prestados han permitido seguir prestando a tasa cero. Pero repito, que esa no era una necesidad, porque el costo de los intereses en el costo de producción de la agricultura no es el factor más importante como costo de producción. Todo lo que se invierte para producir en preparación de tierra, semillas, fertilizantes, representa más que los intereses. Por tanto, al sector productivo lo que era una obligación era mantener lo que se logró en el anterior gobierno, que fue facilitar recursos suficientes, oportunos y baratos para todos aquellos proyectos que se le presentaran, que demostraran que fueran factibles económicamente y rentables. Hay un elemento que pienso que es importante aprovechar su presencia y su experiencia. Dada la situación de la pandemia con el encarecimiento de toda la cadena de insumos, se dice que el asunto de la soya, la urea, los fertilizantes a nivel general que han tenido una elevación importante en los mercados internacionales. Esa medida que ha tomado el gobierno, que usted dice que ha sido favorecer a las importaciones, no busca precisamente reducir el impacto de la inflación en la canasta básica familiar. ¿Cómo conciliar, cómo conseguir un equilibrio entre lo que es el apoyo al sector productivo nacional sin que este apoyo de una manera exclusiva signifique el encarecimiento de la canasta básica? Bueno, yo no puedo analizar en dos vertientes su apreciación, que puede tener alguna parte válida, pero es que desde el inicio del gobierno, desde el día 1 del gobierno, se vio lo que iba a suceder. Las autoridades del Ministerio de Hacienda salieron a nivel internacional a vender la fortaleza del país, para vender los mejores bonos que ha vendido este país. 3.800 millones de dólares fue la primera negociación, basado en ¿qué? En los indicadores de la economía dominicana. Pero en el caso de la agricultura, las autoridades lo que salieron de ahí fue a denostar y a echar hacia un lado lo que eran las políticas del anterior gobierno. El mismo día se dispuso eliminar la subasta de los permisos de importación y se dispuso importar innecesariamente remolacha, zanahoria, papa, cebolla, arroz y pollo. Óyeme, que todos son renglones que nosotros somos autosuficientes. Entonces, eso creó una situación que, por corta que sea la memoria, hay que recordar que en diciembre se produjo un caos en la agricultura, que los agricultores prefirieron destruir sus plantaciones porque les resultaba más caro recolectarlo y venderlo que el precio de venta. Entonces, eso creó una situación de desaliento, que estadísticamente el crecimiento que había a septiembre del 2020 de 4.2 de crecimiento de Producto Interno Bruto agropecuario se deterioró de tal manera que terminó el año con 2. Pero creó el desaliento para que en el año 2021 se redujera la producción en 45 renglones de producción y se redujo la siembra en más de 40 renglones. Eso es lo que ha traído como consecuencia que mientras la economía dominicana sigue creciendo 5.6, la agropecuaria apenas ha crecido
terminando el 20, 2.4 y ahora 2.6. Pero ese crecimiento, hermano mío, no está sostenido en la producción de alimentos, sino en la producción de plantaciones que fueron heredadas del gobierno anterior. Y se lo cito, el café hoy, usted coge el periódico, creció 25%, pero el café produce a los 3 años, el cacao, el aguacate, los mangos, los limones, son los renglones que han sostenido ese crecimiento. Aquí el deterioro en la producción nacional ha sido tan pronunciado que hasta el arroz, que tenía 20 años creciendo consecutivamente, este año, al mes de julio, tiene un decrecimiento del 9%. Es un descuido que había, porque se dedicaron a denostar lo que estaba bien y a privilegiar las importaciones. ¿Y qué ha traído como consecuencia? Que las importaciones traen la inflación mundial que está afectando a todo. Y es cierto que los commodities aumentaron de precio, pero no es la época que más aumentaron de precio. Aquí no llegó a venderse petróleo a $145 como se vendió en el 8 y en el 13. Aquí no se llegó los precios de los fertilizantes y de maíz, la soya, el sorgo, que son los que sirven para la producción pecuaria, a los precios que se vendieron en el 8 y en el 13 cuando se produjeron otras crisis internacionales. ¿Qué sucedió aquella vez? Que esos problemas se enfrentaron con medidas inteligentes y se siguió fortaleciendo la producción local. Cuando usted descuida su producción local en momentos de crisis, en vez de hacerle un bien, lo que hace es un mal. Y entonces se presentaron situaciones que los permisos de importación que eran administrativamente otorgados por el Ministerio de Agricultura, lo convirtieron innecesariamente en una ley. Pero esa ley tasa cero, ¿qué ha traído como consecuencia? Que todos los productos que están importando con tasa cero, hoy se venden más caros que antes que pagaban los aranceles. Porque la realidad del mundo es que a nivel internacional la crisis está por igual, pero unos países se ven más afectados que otros en función de la sabiduría de la medida que adoptan. Bueno, seguimos con esta interesante entrevista con el señor Carlos Segura Foster. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. En breve hay más contenido en Consensuando, así que no le cambien. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Estamos avanzando, rompiendo las fronteras entre la gente y la Cámara Alta. Ahora somos un Senado más humano, incluyente y participativo. Un Senado moderno, listo para enfrentar los retos de este nuevo siglo, de estos nuevos tiempos. Un grupo de hombres y mujeres identificados con el fiel cumplimiento de su compromiso patriótico y constitucional, poniendo en alto hoy más que nunca el verdadero objetivo representativo. Somos el Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano. Entra en vigencia la normativa del sistema de series negadas por disposición del Indotel. Mediante esta normativa, se busca establecer mecanismos que prevengan la activación de móviles provenientes de robo o pérdida. ¿Qué ocurre al momento de entrar en vigencia esta normativa? Si la prestadora a la que perteneces identifica el serial de tu móvil como duplicado o inválido, se te notificará vía un mensaje SMS el procedimiento que debes seguir. Pero, si a partir del 9 de marzo un móvil es reportado como robado, será deshabilitado de inmediato.
Recuerda adquirir tus equipos en fuentes confiables y siempre verificar el estatus en que se encuentra mediante el número de email ingresando a la página del Indotel www.indotel.gov.do. Al hacer esto, evita ser víctima de obtener equipos robados, adulterados o duplicados. En el Indotel estamos contigo. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tanto nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Seguimos con más en Consensuando con esta interesante entrevista. Señor Carlos, en el segmento anterior usted había manifestado que la producción de arroz ha descendido en un 9%. Sin embargo, hemos visto que desde el sector oficial se ha anunciado que el país experimenta récords en la producción de arroz. Se habla de unos 17 millones de quintales de arroz. Se explora incluso, y han anunciado la posibilidad de exportar o vender arroz a Panamá y otros países. Entonces, saber sobre esas dos panorámicas de esos números, la parte oficial y esta parte crítica que usted presenta, ¿no? Bueno, yo soy un colaborador de la comunidad, ojalá, pero he sido una figura pública, y las figuras públicas nunca deben utilizar la mentira ni las falsedades, claro, porque eso se demuestra fácilmente. Entonces yo, lo primero es que siempre uso la verdad, y todas mis afirmaciones las hago utilizando las cifras oficiales del gobierno. Todo lo que yo uso del Banco Central, de Aduana y de Agricultura son las publicaciones que salen en su plataforma. Entonces, el arroz, desde el 2017, el país no tenía necesidad de importar más allá del contingente establecido por el DRCAT, que es un contingente que va en crecimiento. Bueno, el año pasado, el 2021, que fue el récord mayor. Pero yo quiero decir que cuando una economía crece, todos los años se establece un récord, porque cada año es mayor que el anterior. Es como los días. Si usted todos los días hace algo nuevo, usted establece récord. Entonces, el año pasado se produjo 14.4 millones de quintales de arroz. Pero habiéndose producido las cosechas récord, el contingente obligatorio era 17.000 toneladas. El gobierno importó 35.000 toneladas. Entonces, si no era necesario, ¿por qué importaron más? Simple y llanamente porque tienen una vocación de importación. Y ahí están las estadísticas. Producción récord e importación récord. Entonces, eso es lo que ha creado la sobreoferta, que puede ser buena y puede ser mala. Eso lo voy a explicar más adelante. Pero lo mismo sucedió. Este país es autosuficiente en producción de pollo. La producción de pollo este año ha crecido 5%, contrario al arroz que ha bajado 9%. Y la producción de huevos ha aumentado 18%. Pero están importando, en adición a la producción de pollo nacional, que es suficiente, están importando 2 millones de libras de pollo mensualmente.
¿Qué ha traído como consecuencia? Y usted como vegano debe estar enterado de esta situación. Hay productores que están vendiendo por debajo del costo de producción por la sobreoferta de pollo que hay. ¿Y por qué venden por debajo? Porque el pollo después que llega a 4 libras, usted no gana nada con darle más alimento, porque no convierte. Entonces, pierde menos vendiéndolo barato que siguiendo alimentándolo. A ver si entiendo esta parte. Se habla de una sobreoferta, no de una producción superior. Porque una sobreoferta sobre la base de que hay importación y que incrementa la cantidad. Claro, porque si usted tiene una producción suficiente y aparte le traen una importación, pues lógicamente usted lo que está haciendo está saturando el mercado. Entonces, ¿quiénes han sido los perjudicados? El pollo sigue caro, pero el productor, el que produce aquí, a excepción de los grandes, han tenido que vender pollo entre 32 y 36 pesos la libra en pie en la granja, cuando su costo de producción está entre 39 y 42, que dicho sea de paso bajó 4 pesos por libra, porque en los últimos 2 meses se ha reducido el costo de producción de la soya, del maíz y de los fertilizantes. Pero realmente tomaron decisiones con buenas intenciones, pero los efectos no han sido favorables, simple y llanamente porque los países lo que tienen es que mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda para que se beneficien los productores sin perjuicio de los consumidores. Entonces, la situación es que habiendo producción suficiente, trajeron aquí importaciones innecesarias y en momentos inadecuados. Y yo se lo puedo citar renglón por renglón, ya les cité el arroz. Producción récord 14.4, pero importaron 35.000 toneladas, el doble de lo que tenían que importar, que eran 17.000. Importaron pollo, cuando aquí nuestra capacidad de producción de pollo llega a 25 millones de unidades de pollo cada 40 días. Y sin embargo, aquí el consumo está entre 18 y 19 millones. Y ustedes deben recordar lo que sucedió en diciembre. En diciembre del 20, aquí hubo municipios, Penal no llegó un pollo, la Nochebuena, el Seibo, muchos municipios no llegó. Y donde llegó a 85 y 90. Y se ha encampanado ahí, y por más que traigan, sigue ahí, simple y llanamente, porque los desaciertos no se pueden negar. ¿Cómo es posible que en un país que hay producción suficiente de pollo, se estén importando pollos desde Brasil para venderlo en combo de INEPRE? Que el gobierno favorezca comprar el pollo a productores brasileños y no se lo compren a la producción local. Eso no tiene sentido. Esas son las realidades que han golpeado a la producción y en un momento que yo digo que es el más peligroso, porque nosotros estamos expuestos a que los países dentro de esta situación de hambruna que se avisora por la sequía que afecta a la humanidad, los países lo primero que hacen es que restringen las exportaciones para asegurarle la alimentación a su población. Por tanto, imagínense la situación. Europa y China buscando alimentos en el mundo conjuntamente con nosotros. ¿A quién le van a vender lo que tienen producción? A los que más le paguen. Son países más ricos. Entonces, esas son de las situaciones que nosotros vemos con preocupación. Y de lo mismo que digo, que el gobierno ha sido certero en mantener a Valdía Alviso al frente de la política monetaria, yo tengo que decir que las autoridades que han actuado en el sector agropecuario no han actuado con la certera visión que debe tener un país que eminentemente es un país agropecuario. Aquí creció ciertamente pollo y huevo, pero aquí la leche está en descenso. Aquí ha descendido la producción de carne bovina, aquí ha descendido la producción de alimentos que éramos autosuficientes. ¿Cómo se explica que nosotros hagamos fiesta porque estamos exportando papas y a la vez estamos importando papas? Es porque hay un contubernio entre autoridades e importadores, porque es mucho más fácil ganar dinero con las importaciones sin ningún riesgo. Una pregunta que yo quiero hacerle. Usted sabe que uno de los productos agrícolas que ha tenido un crecimiento muy importante es el aguacate. Y es sumamente valorado en los mercados, sobre todo el mercado europeo y el americano también, ¿por qué no?
pero al mismo tiempo eso genera un inconveniente desde el punto de vista ambiental. No sé si usted sabe que el producir el aguacate, cada aguacate demanda X galones de agua. Entonces, ¿qué tipo de solución, si usted la conoce, usted cree que se pudiera conseguir para no comprometer, porque tenemos que desarrollarnos, pero con un desarrollo sostenible, no comprometer el patrimonio ecológico de las futuras generaciones? Es una tesis muy discutida de que el aguacate es enemigo del medio ambiente, pero real efectivamente yo le puedo mostrar las estadísticas, si usted me da su WhatsApp, yo se la transfiero, de que en las zonas que más desarrollo de aguacate ha habido, las lluvias han crecido, como es el caso de San José de Ocoa. Y eso, no voy a entrar en el punto de discusión de si es grave para el medio ambiente o no. Yo les quiero responder, porque la humanidad no puede prescindir ni del medio ambiente ni de la producción agropecuaria. El mundo tiene que buscar la solución para que la producción conviva con el medio ambiente. El hombre tiene que amar el bosque y el bosque tiene que amar al hombre, porque definitivamente todos los problemas que se presenten en la humanidad hay que resolverlos. Yo le puedo poner a usted ejemplo. Aquí se está produciendo en hidroponía, en ambiente de aguas, sin tierra. Y usted coge una lata de agua, otra lata de agua, 7 latas de agua en pisos diferentes, para sacarle provecho al espacio. Es lo mismo que la solución de la vivienda. ¿Qué fuera de esta ciudad de Santo Domingo si desde hace 20, 30 años no se hubiesen inventado todos estos edificios de 60, 30, 40 pisos? No cupieran, por simple y llanamente, usted es vegano. Cuando yo era gerente en La Vega, usted no había nacido. De La Vega por Arenoso hasta Moca eran platanales. Ahora usted no encuentra una sola plantación en esa carretera, porque han sido sustituidos por vivienda para la gente, por gente que progresó en el extranjero, vino e hizo su casa, pero también por hoteles, por una serie de situaciones que lo que ha hecho es diezmar la capacidad de producción. Pero el hombre encontró la solución, porque esas plantaciones de plátanos antes, cuando producían un racimo de 35 plátanos por racimo, era una fiesta que se hacía. ¿Qué buscó el mundo? Genética, variedad de plátanos, que en vez de 35 plátanos por racimo, producen entre 80 y 105 plátanos por racimo. Entonces siempre habrá que encontrar una solución. Por tanto, la situación esta de que el aguacate, dicho sea de paso, nosotros somos el segundo país del mundo en exportación de aguacate. Esa es una riqueza que nosotros no podemos prescindir de ella. Pero por el otro lado, nosotros hemos aumentado las plantaciones de cacao, que es el cultivo de los dioses, porque es el que más preserva agua. Entonces, es una compensación. Mire, nos queda prácticamente poco tiempo, 2 minutos, don Carlos. No quisiéramos desaprovechar su condición de importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, saber su valoración de esta etapa que está experimentando la organización política, la consulta que tiene para el próximo mes de octubre, toda esa fase de renovación y recomposición luego de la división sufrida en el pasado torneo electoral. Bueno, al igual que como nosotros hicimos sustituyendo el liderazgo mesiánico que ciertamente que ejercía el profesor Bosch, nosotros lo logramos enfrentar ese vacío con una dirección colectiva. No sucedió como el reformista, se murió Balaguer, se murió el partido. Bosch murió, pero el PLD siguió funcionando. Bueno, el PLD sufrió una fractura en el 2020, pero la hemos enfrentado y ahora estamos en una fiesta, en un crecimiento, y ahora le hemos presentado a la sociedad 6 figuras frescas para que el que más sea de su agrado, sea hombre o mujer, sea el seleccionado y todos nos vayamos detrás de esa figura para que surja como presidente y que haga, al igual que los anteriores, tanto Leonel como Danilo, buenos ejercicios gubernamentales en favor de este pueblo. Para eso nosotros todos estamos preparados, para que la persona que se seleccione, sea varón o sea hembra, todo el ejército del PLD irse con esa figura. Bueno, nosotros estamos súper contentos, de verdad, por esta entrevista. Ha sido de mucho provecho. Nuestros amigos televidentes deben estar también satisfechos por las orientaciones e informaciones ofrecidas. Y reiterarle que el espacio está a las órdenes. De verdad que, don Carlos, estamos muy
complacido de su presencia esta noche. Hemos llegado al final y de verdad que estamos despidiendo el espacio, pero con mucho gusto. Lástima que se haya ido tan corto el tiempo porque me he sentido muy bien con ustedes, de verdad. Cómo no, a todos ustedes agradecer la sintonía esta noche. Tabaré, bueno, pues a despedir el espacio, ¿no? Hasta una próxima entrega de su programa Consensuando el próximo sábado a las 10 de la noche.